yo voy a seguir reportando, voy a seguir hablando con los protagonistas y a las 7:57 le voy a dar la bienvenida justamente a una persona que ha trabajado de cerca con la ahora expresidente Dina Boluarte, Pedro Angulo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo tomó esta vacancia, este desenlace final del gobierno que de alguna manera usted ha sido parte? Lamentablemente era algo que podía darse, ¿no? Precisamente porque han habido muchos errores. Usted ha mencionado 4 que se han dado, han coincidido. Y siempre creo que había que tomar mucho cuidado porque si la presidenta no tenía mucha capacidad de comunicación, entonces había que, lo que ella hizo en un momento dado, ¿no? Simplemente no ofrecer conferencias de prensa, porque era lo que debía de hacer para no meter la pata. Y si se junta 1, 2, 3, 4 metidas de pata, una consecuencia podría ser esta, porque ya se sabía que el Congreso está cada vez con menos apoyo político en las encuestas, y eso, si estamos hablando de un año preelectoral, va a tener consecuencias. Entonces había que pensar que los grupos políticos en el Congreso no iban a estar muy de acuerdo con apoyar hasta el final. Se dieron los problemas, entonces se dio la respuesta del Congreso. ¿Tiene alguna duda usted de que esto es una traición en términos políticos de Fuerza Popular y de Alianza para el Progreso? Yo creo que no sé qué acuerdos habrán habido, ¿no? Yo estuve 11 días en el gobierno en la etapa inicial porque consideré que era un deber ofrecer continuidad constitucional al país, y en el tiempo se han dado muchas conversaciones que tienen que haberse dado por abajo. Yo, por ejemplo, no sabía que la presidenta había tenido reuniones con el señor Cerrón, y creo que de allí surgieron condicionamientos. Igualmente debe haber tenido ella o por otras personas reuniones con otros partidos políticos que también han devenido en condicionamientos, y eso Cuando dice Cerrón se es refiere un a problema. Valdemar. Claro, así es. Entonces, allí hay ya elementos que generaban dificultades para la gobernabilidad. Por ejemplo, un tema es que si se acepta que por gobernabilidad se van a compartir ministerios o se van a entregar, por lo menos tiene que haber una exigencia de que las personas que ingresen tengan experiencia, tengan nivel, tengan proyectos o ideas de lo que van a hacer. Pero lo que hemos visto era que ingresaban pues personas que no sabían dónde estaban parados, y en muchos casos simplemente para colocar a personas de su entorno político, familiares, amigos, en cargos públicos. Eso es la antipolítica. Sí, pero usted ha dicho algo que es importante, y de hecho yo no lo he incluido acá, pero es importante también. Otro de los puntos flacos de Dina Boluarte, que creo que han inflamado a la gente, porque acrecentas la especulación, es no hablar con la prensa. Sí. Pudo haber hecho un media training de repente con alguien y dar algunas entrevistas, algo, o sea, pero un mandatario que no habla con la prensa es muy, muy delicado. Sí, pero por lo menos hubo más estabilidad en ese periodo que ahora cuando empezó a hablar de nuevo. O sea, sí, creo que se pudieron hacer muchas cosas. Otro de los temas también es tener buenos asesores. Hay que tener asesores en cada campo específico, pero también hay que hacerles caso a los asesores. Y a veces yo he escuchado las quejas de que, bueno, se presentan las ideas, pero no nos hacen caso. Fue un motivo por el cual renunció el jefe de inteligencia. Entonces, hay varios problemas que han habido en el intermedio que generan lo que se ha dado, ¿no? Desgraciadamente. ¿Cuál es el legado de Dina Boluarte, en su opinión? Yo creo que le dio estabilidad al país, ¿no? Esa parte fue importante y no solo ha sido reconocido en el interior, sino también en el exterior, porque después del golpe de Estado del señor Pedro Castillo debía de darse una continuidad, no había que ahuyentar al capital externo, las inversiones, ni la estabilidad monetaria, política, económica. Entonces eso se dio, pero desgraciadamente también se ha dado un costo, ¿no? En esa falta de capacidad política, de negociación política en todo caso con los otros partidos, pero que vengan pues personas capaces, que tengan proyectos, que realicen cosas también, ¿no? ¿Su Waterloo cuál fue?
Yo pienso que probablemente no haber diseñado un proyecto concreto, por lo menos 4 o 5 cosas importantes con un acuerdo político con quienes la apoyaron, que sean puntos fijos que se llegaron a desarrollar en el tiempo. Hay cosas que se heredaron, ¿no? Por ejemplo, este tema del puerto es algo importante, también el tema del aeropuerto, su modernización, pero son cosas que ya venían, que no se sienten como la mano de ella en el país. Ese problema, habiendo tenido 2 años y 300 días, que es más de lo que tuvieron los otros presidentes de los últimos años, creo que fue algo que se pudo conseguir y probablemente hubieran determinado que llegue hasta el 2026. Pero considera que hay un hecho específico, es decir, yo he nombrado 4 cosas puntuales. ¿Considera que hay un Waterloo específico que fue ya digamos, su final político ya? Lo que digo, ¿no? Que no se desarrollaron proyectos concretos que tengan su firma, porque pienso que eso hubiera revertido la imagen que tenía y cada vez menos apoyo político en la encuesta. Cuando usted hablaba con ella, ¿la notaba desconectada de la gente? Porque sus mensajes a la nación, no hablar con la prensa, lo que decía al paso a la prensa, no conteste las llamadas ni chequee los mensajes de texto, se le percibía a ella como profundamente desconectada de la gente. Yo he estado, como digo, 11 días y era una etapa muy difícil porque lo que nos correspondió dirigir fue la consolidación del gobierno, que se mantenga. Yo supongo que quienes en esos momentos hacían oposición y arriesgaban la vida de otros en las calles y en distintas regiones, tenían la idea del señor Merino, que cayó rápidamente. Yo creo que eso quedó en la mente y Aníbal Torres un poco era la amenaza que siempre aireaba. Entonces, eso motivó que se dé con fuerza lo que nosotros tuvimos que enfrentar. En esos momentos definitivamente yo vi a una persona sensible, porque antes de lo que hemos conversado, ella es muy absolutamente querendona de su tierra, de Andahuaylas, de la tradición de la historia chanca, de los que se opusieron con más fuerza a los incas. Es una mujer que tiene carácter sensible, pero su tema, su debilidad en esos momentos era no decidir con rapidez. No sé si por no tomar decisiones personales, arriesgar, no saber si exactamente está decidiendo bien, si faltaba asesorías, pero en esos momentos no se podía uno tomar demasiado tiempo para decidir y eso era algo flaco. El país se incendiaba. Usted estaba en el momento de las protestas. Así es. Ahí es. Claro. ¿Cómo considera que manejó las protestas? Del mejor modo posible, porque definitivamente el hecho de que hayan habido muertos no tiene nada que ver con nosotros. Es más, desde un comienzo ella planteó que no fueran con armas, que hubiera un costo cero. Pero ya más bien los que empezaban a estar heridos, a estar en el hospital eran policías y empezaron a morir ciudadanos en las carreteras, recuerdo en Chala, ¿no? Parturientas, niños. Entonces ya hubo que de menos a más tomar la decisión de emplear la fuerza, que es la fuerza del Estado en defensa de la constitucionalidad y de la continuidad política y además proteger a los ciudadanos, porque esa es una obligación del Estado. Eso fue lo que se hizo. Desgraciadamente habían quienes simplemente buscaban empujar a la gente porque contaban con que los muertos les iban a servir para el proyecto de traer abajo el gobierno, si se pudiera que regrese el señor Castillo, cerrar el Congreso y llamar a Asamblea Constituyente, ¿no? Que era lo que querían. Yo considero que en algún momento la historia le va a reconocer a Dina Boluarte que haya salvado el Estado de Derecho, el Estado constitucional, la economía de libre mercado, que no nos haya llevado de las narices hacia una asamblea constituyente. Pero la pregunta es por qué reculó. Y siempre que he tenido acá a alguien directamente vinculado con Dina Boluarte, estuvo acá hace no mucho el premier Arana, le digo por qué. ¿A quién se le atribuye ese cambio? ¿Por qué ella reculó y dijo, no me voy por acá, me voy por acá? ¿Por qué? Yo pienso que hubo algunos debates en esa época en relación al tema económico y en lo que había significado la presencia del presidente del BCR en el país. A pesar de los distintos cambios políticos que habían sido personas de izquierda, por ejemplo el señor Humala,
habían mantenido el manejo económico y eso le había dado estabilidad al país. Yo creo que en algún momento ella eso lo asume y dice esto no se toca. Y ya el resto fue lo que... Pero no se atrevería a decir quién le dice, porque con Castillo no se había dado cuenta, evidentemente. No, sinceramente no. No lo sé. Creo que con Castillo el tema fue la presión, ¿no? de los grupos que un poco lo tenían contra la pared, siempre fustigado, siempre censurado. Entonces él lo tuvo que aceptar, pero ya con la presidenta Dina ya se dio una línea en lo económico, que solo se rompió creo que con el penúltimo ministro de Economía, ¿no? Porque el anterior había estado haciendo un buen manejo, pero creo que cuando se quiso un poco dar más dinero, soltar... Seguimos con lo de Petroperú. Claro, ese tema, por ejemplo, fue crucial y ahí cayó el ministro, que había tenido un buen manejo y me parece coherente con el BCR. Segura. Así es. Alex Segura. Así es. Alex Segura y el que continuó, ¿no? Que estuvo acá, sí, sé de quién, el que era más callado y todo. Sí, pero muy técnicos. Bueno, ok. ¿Qué cosa cree que va a pasar con eso terminó? ¿Qué nos depara ahora, cree usted? Con Bueno, Gerí? yo lo que espero es que el presidente Gerí tenga capacidad para llamar a personas que realmente puedan enfrentar el tema, ¿no? Algo principal y que creo que no va a salir de la órbita de su atención tiene que ser el tema de seguridad. Y creo que ahí han habido muchas personas que tienen ideas, que tienen proyectos en relación al tema del control del crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, me atrevo a pensar en el general Aliaga Lotman. Él tuvo bastante difícil y sin embargo logró enfrentar el crimen en Chiclayo, después en el Callao. Hay otros que yo sé que tienen también proyectos, ¿no? Entonces, la cuestión es simplemente llamarlos y ver la manera en que eso se enfrente y que sea una línea de gobierno fundamental donde haya acuerdo político, y me parece que no va a ser difícil. Ok, bueno. Gracias por venir. Gracias por la invitación. 8:09.